día, ¿cómo andan? Feliz viernes para todos. Llegó octubre finalmente y con este mes las aperturas, aquellas que fueron anunciadas unos días después de las PASO, ¿recuerdan? Que todos pensábamos que eran inmediatas, por ejemplo la de la no obligatoriedad del uso de barbijo. Es más, pensábamos que era para todo el país, pero después nos acordamos que cada provincia decide, o en el caso de Capital Federal también tiene cierta autonomía. Bueno, en Capital Federal sigue todo igual, sépanlo. Sin embargo, esta imagen de gente al aire libre, caminando sin barbijos, podrá verse en la provincia de Buenos Aires, al igual que en otras 12 provincias. En un ratito les vamos a contar más, no solamente acerca de esto, que es lo más simbólico, sino también de las otras aperturas, incluyendo boliches en la provincia de Buenos Aires y, por ejemplo, la vuelta al público, del cual un ratito nos va a hablar Gonzalo Capozzo, la vuelta al público a las canchas de fútbol o a los espectáculos al aire libre. Tenemos otras cuestiones que vamos a tratar en este programa. Una de ellas tiene que ver con un número tremendo que se estaba esperando ya. Sí, Diego, y hablamos de la pobreza, ¿no? Que llegó a 40,6% en el primer semestre del año. Son los datos que dio a conocer el INDEC. ¿Qué dice esta estadística entonces? Que hubo una leve reducción en el índice de pobreza, pero que subió la cantidad de gente en la indigencia. Es decir, hay más gente que no puede comer todos los días según las estadísticas oficiales, que en un ratito nada más vamos a estar analizando para ver también cómo afectó según la región. En un rato vamos a tener la conferencia de prensa de Fernán Quirós para tener, entre otras cosas, detalles acerca de cuándo en Capital Federal, por ejemplo, al aire libre, y siempre que haya distancia de 1,5 metros, 2 metros con otra persona, podremos caminar sin barbijos, o también incluso de cuándo va a ocurrir lo que ya va a pasar esta noche en la provincia de Buenos Aires, como es la vuelta de los boliches. Bueno, en un ratito tendremos el informe semanal de todos los viernes de Fernán Quirós. A propósito de aperturas, Gonza. Sí, Diego, muy buenos días. Estamos esperando el superclásico, pero claro, lo que ocurrió ayer obviamente con la vuelta al público, los eventos masivos, no solo las canchas, así que después vamos a estar repasando cómo va a ser, qué certificado van a tener que sacar. Acá Belén me dijo que ya lo sacó. Y bueno, lo más importante, quién lo va a aplicar, Diego. Y más adelante también vamos a hablar de las posibles formaciones de Boca y de River. Pero antes, tengo que ir a España, ¿no? Porque allá en Barcelona, bueno, por lo menos los diarios españoles dan a Marcelo Gallardo como un posible reemplazante de Ronald Koeman. Así que vamos a estar viendo las tapas de los diarios españoles. Muy bien, en un ratito nada más. Hoy tendremos un día de mucho sol y una temperatura de más o menos 20 grados de máxima. En un rato les vamos a contar más detalles. Ahora saludo a Laura González. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días y buena mañana para todos. Una jornada que comienza complicada en materia de tránsito con una protesta con corte en Autopista del Oeste en la ciudad. Otra manifestación allí en Avenida Independencia y Sánchez de Loria. Y para hoy vamos a tener algunos cortes programados. En minutos, los detalles. Muy bien, serán minutos porque ya empezó la conferencia de Fernán Quirós, la de todos los viernes. 8.148. Lamentablemente han fallecido 11.777 personas, lo que hace una tasa de letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 2,33%. Aquí ustedes pueden ver la curva siempre de casos por día a lo largo de toda la serie, siempre recordando que son los casos del día que se había tomado el hisopado para confirmar el diagnóstico. Se puede ver con mucha claridad lo que venimos comunicando hace muchas semanas y varios meses, que ha habido un descenso permanente y sistemático de los casos desde la última semana de mayo hasta estos últimos días. Lo mismo se ve cuando los mismos reportes de casos los ordenamos tomando el promedio de cada día, el promedio de los últimos 7 días para nivelar picos y valles de la semana. Se ve con toda claridad que luego de esos picos que hemos tenido en abril y mayo, de 2.700, 2.800 casos promedio por día, estamos al día de hoy en un promedio cercano a 100 casos por día. Aquí lo que se puede ver en cada barra es la cantidad de personas que han sufrido la enfermedad en cada década de la vida. Cada barra es un periodo de 10 años. De las personas que tienen de 0 a 9 años es la primera barra, de 10 a 19 es la segunda. Y fíjense, como siempre mostramos, que esta es una enfermedad que sobre todo enferma a las personas entre 20 y 60 años. Allí está la enorme mayoría de las personas que se han enfermado a lo largo de toda la serie. Pero cuando uno mira la curva verde, que es la de letalidad específica, es decir, para cada barra, para cada década de la vida, cuál es el grado de letalidad que ha tenido la enfermedad, fíjense que la letalidad empieza a aumentar críticamente a partir de los 60 años, que es, por supuesto, siempre el grupo más vulnerable y al que hemos vacunado más rápidamente. Gabriel.
Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el informe de las estrategias de testeo y seguimiento. Hasta el momento se han realizado 6.031.301 testeos totales, de los cuales el 63.6% corresponden a ciudadanos residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos con una de las tasas de positividad más baja, actualmente está en 1.4%. Continuamos con todo el trabajo del seguimiento de los contactos estrechos. Hasta ahora hay seguidos 898.531 personas y actualmente se encuentran en seguimiento 3.385 contactos estrechos. En relación a la distribución de los testeos en los distintos dispositivos, en las unidades febriles de urgencia se han realizado 668.785 testeos. En los dispositivos Detectar ya se superó el millón, se han realizado 1.005.218. Los grandes centros de testeo se han realizado 2.389.331 y continúan las unidades móviles, una por cada comuna, y aquí se han realizado 317.162 testeos. Continuamos con la campaña de vacunación con Fernán. Gracias, Gabriel. Hasta el día de hoy hemos aplicado 4.232.381 dosis en la ciudad, que representa el 99% de las vacunas que nos han entregado desde el Gobierno Nacional. Siempre decimos el 1% que nos queda es lo que estamos usando en estos días operativos, ¿no? En cuanto a dosis aplicadas a la población, 2.290.979 porteños ya tienen la primera dosis de la vacuna, que eso representa un 75.5% de todos los porteños ya tienen su primera dosis, y 1.941.402 personas, que representa el 63.7% de los porteños, ya tienen las 2 dosis de vacunas. Para nosotros este valor es muy significativo, venimos insistiendo mucho. A partir del 50% de la población con 2 dosis, verdaderamente la variante Delta ha demostrado generar menor cantidad de daño, y a partir del 70% de la población con 2 dosis, las experiencias internacionales muestran que la circulación de la variante Delta se hace mucho más difícil, las curvas son mucho más contenidas, de manera que nosotros estamos poniendo mucho foco en completar este 6% que nos falta y esperamos poderlo hacer en los próximos días. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Para continuar con la estrategia de vacunación, como siempre, actualizar los datos en relación a la vacunación ambulatoria que realizamos en residencias o en domicilios. Todas aquellas vacunas que hemos dado en residencias de larga estadía cuentan con la primera dosis 18.937 personas y con el esquema completo 16.945. Personas que viven en sus propios domicilios y que nos hemos acercado a vacunarlas allí, 4.876 dosis primeras, o sea, dosis 1 han sido aplicadas ahí en el domicilio y 5.271 dosis 2. Por último, como siempre les recordamos, disponemos de un correo y del teléfono 147 para que nos puedan hacer alguna consulta cuando hay cierta dificultad para acceder a la vacunación luego de haber tenido su turno. El correo, la dirección de correo que les dejamos es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Allí es muy importante que expliquen cuál es la situación y que dejen un teléfono de contacto para que el equipo pueda contactarlos inmediatamente y dar una respuesta resolviendo esta situación. Les repito, el correo es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Muchas gracias. Ministro, funcionarios, buen día para los tres. Jean Libares en vivo a través de Multivisión Federal. Ministro, recién usted lo mencionaba, casi 64% de la población de la ciudad tiene las 2 dosis, el esquema completo. Si recién dijo usted, en los próximos días trataremos de llegar, si nos puede dar una fecha o si tiene algún estimativo de en cuántos días se puede llegar a ese 70%. Y si me permite también le pido una opinión sobre las dosis que fueron devueltas por parte del Gobierno Nacional a Rusia en estos últimos días. Gracias. Gracias a vos, Jan. Bueno, en cuanto a la progresión de la vacunación en la ciudad, nosotros tenemos la capacidad para vacunar
más de 30.000 personas por día, es decir, algo más del 1% de los porteños por día. Por supuesto que no podemos garantizar cuánto vamos a vacunar en los próximos días porque dependemos de las vacunas que nos dé el Gobierno Nacional. Pero, digamos, seguramente en el muy corto plazo podremos alcanzar ese objetivo. Y en cuanto a la recaptura o el rellamado de las vacunas de Sputnik, nosotros no tenemos más elementos, más información que la que es pública, que ha sido una llamada del fabricante, como se hace habitualmente con vacunas o con medicamentos, por algún motivo en particular, aparentemente por algún tema con el etiquetado, pero la verdad que lamentablemente no tengo más información que esa para darle a la ciudadanía. Buenos días, Alejandra Corrales de la Televisión Pública. En el marco de la baja de casos y las aperturas que se están dando diariamente, quería saber cuál es la situación de la variante Delta en nuestro país, teniendo en cuenta que los primeros casos fueron en junio y últimamente se está hablando poco del tema. Gracias. Gracias a vos, Alejandra. Es muy importante que la gente sepa. Nosotros, en general, en varias jurisdicciones del país, pero en particular en la Ciudad de Buenos Aires, hemos tenido casos de variante Delta sin un vínculo epidemiológico claro. Eso significa que, naturalmente, la variante va progresando en el contagio comunitario, de manera que eso es algo que ya lo sabemos y que va a ocurrir como ha pasado en muchos países del mundo. Lo importante aquí no es preguntarnos si va a circular o no, porque seguramente lo va a hacer. Lo importante es que cuando circule la variante Delta hayamos alcanzado niveles de vacunación suficientes para que esa circulación sea pequeña, de pequeña monta, y sobre todo que los casos que genere sean casos clínicamente leves. Eso es lo que estuvimos buscando el último mes y medio, por eso hemos hecho todos el enorme esfuerzo, los ciudadanos, los gobiernos provinciales, nacional, para demorar lo más posible esta variante y que por suerte la Argentina y buena parte de la región, hay que decirlo también, ha logrado demorar, de modo que esperamos que cuando tenga cierta circulación más significativa, el daño que sea capaz de generar sea muchísimo más pequeño. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, Natalia Feldman de Radio de la Ciudad. Consultarle, hoy es 1 de octubre, con lo cual, además de ser su cumpleaños, lo felicito, hay que decir que hoy comienza esta nueva dinámica de normalidad, según ha anunciado el Gobierno Nacional, pero además también consultarle, hoy vuelve el fútbol con público, ¿cuál va a ser el comportamiento de la Ciudad de Buenos Aires en este sentido? Bueno, ustedes saben, la Ciudad de Buenos Aires, a través de la conferencia de prensa que nuestro jefe de gobierno brindó hace algo así como 2 meses, presentó un plan de aperturas progresiva, paulatina y planificada de 6 etapas para que la gente tenga la previsibilidad de cómo se iba a retomar las actividades en toda la comunidad. Nosotros hoy estamos ya completando la 4ª etapa, avanzando en las últimas etapas que quedan. Y luego, en ese plan que los porteños conocen y que nosotros vamos cumpliendo, naturalmente el Gobierno Nacional da recomendaciones generales para todas las jurisdicciones, que cada una lo adapta al plan particular que tienen. De modo que para nosotros seguimos en este plan de aperturas progresivas y comunicadas ya con el tiempo que hemos comunicado, y esperamos en el corto plazo poder seguir avanzando en nuestro plan. Más allá, y luego cada jurisdicción decidirá qué parte cuáles son las medidas de recomendaciones generales para el país que va tomando, ¿no? Ahora, más allá de eso, lo que vos preguntabas, Natalia, por el tema del fútbol, es la Ciudad de Buenos Aires es una jurisdicción más de las 24, la normativa del fútbol es una normativa nacional, y lo que nosotros vamos a hacer es cumplir con lo que la AFA, el Gobierno Nacional han dispuesto para la modalidad del campeonato argentino. Y eso seguramente el Grupo de Seguridad de la Ciudad, que ha estado reunido con el Ministerio de Seguridad de Nación, estará coordinando e implementando las acciones que va a llevar adelante. Muchísimas gracias. Una pena que le hayan hecho muchas preguntas a nivel nacional cuando eres el ministro de la ciudad, ¿no? Nos faltó saber, por ejemplo, para cuándo cree que en la ciudad de Buenos Aires se podrá circular en la calle sin barbijo, al aire libre, a más de 2 metros de distancia de otra persona, como sí a partir de hoy ocurre cruzando la General Paz o cruzando el Riachuelo, al igual que en otras 11 provincias, no solamente en la de Buenos Aires.
O la vuelta a los boliches, ¿no? También ese es un tema importante. En la provincia de Buenos Aires hoy ya empiezan a funcionar con el 50% de aforo, la doble vacunación, es decir, el esquema completo, la segunda dosis por lo menos hace 14 días. Bueno, en fin, le preguntaron de las Sputnik, de la vuelta al público de los estadios, que son temas nacionales, ¿no? Bueno, quizás tendremos más detalles. Hasta ahora nos quedamos con los indicios que dio el mismo Fernán Quirós durante la semana. A grandes rasgos, el barbijo opcional al aire libre en la ciudad de Buenos Aires. Y esto lo digo yo, ¿no? Pero en base a los indicios que él dio, dentro de 2 semanas o quizás un poquito antes, cuando el 70% de la población tenga el esquema completo. Estamos muy cerca de eso. Bueno, son algunos temas que nos han quedado, después el resto es los datos que ya sabemos, ¿no? Cómo afortunadamente la curva fue bajando. Y sigue bajando. Estamos en menos de 100 casos por día, cuando habíamos llegado a tener más de 3.000 por día en el pico de la segunda ola. Hacemos el repaso de lo que rige a partir de hoy a nivel nacional, siempre y cuando cada una de las 24 provincias esté de acuerdo, ¿sí? Porque ahí van a notar alguna diferencia entre lo que van a ver en estas placas, que insisto, son a nivel nacional, del decreto que fue publicado esta mañana, con lo que ocurre en Capital Federal. El más emblemático es el del uso opcional del barbijo. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, adhiere a esta cuestión, pero Capital Federal no. ¿Qué es lo que permite el gobierno nacional, insisto, a los distritos que estén de acuerdo? Que el barbijo al aire libre sea opcional cuando hay por lo menos 2 metros de distancia con otra persona. Siguen recomendando ventilar ambientes, higienizarse las manos. Bueno, estas son las recomendaciones generales que vienen desde ya marzo del año pasado, ¿no? Avancemos. Las actividades, por supuesto, siguen con los mismos protocolos y recomendaciones de siempre. No pueden circular en la calle personas con positivo, caso sospechoso, contacto estrecho. Insisto, son cosas que desde marzo del año pasado. Las actividades de mayor riesgo deberán cumplir ciertas condiciones específicas. Bueno, vamos a los bifes. Los viajes, entonces, a partir de hoy están autorizados. Hablamos tanto de viajes de egresados como, por ejemplo, los viajes de los jubilados, ¿sí? Esos que suelen organizarse también. En el caso de estos viajes, todas las personas deberán contar con un test de antígeno al embarcar y otro test de antígeno previo al regreso, ¿sí? Más allá de la vacunación, no vacunación, en los viajes concretamente hace falta un test antes y después. Las personas sin vacunación completa, 14 días previos al viaje, deberán realizar un aislamiento de 7 días. Esto se mantiene tanto para viajes de egresado como para viajes en general, ¿no? De esos grupales, siempre decimos de jubilados, pero puede ser cualquier tipo de organización. Control del testeo a cargo de la empresa de viajes. Los jubilados deberán presentar una vacunación completa efectuada 14 días antes del viaje. Esto lo vamos a ver repetido mucho, ¿no? Lo del esquema completo, la segunda dosis 14 días antes para que tenga efecto. Vamos a los boliches. Ahí vemos lo mismo, ¿no? A Fernán Quirós no le preguntaron, pero esto en Capital Federal no rige. Sí en la provincia de Buenos Aires. Habrá muchos que hoy van a cruzar la General Paz a la noche. Los locales bailables o similares en espacios cerrados pueden funcionar con un aforo del 50%. Quienes vayan a bailar tienen que tener la vacunación completa, la segunda dosis por lo menos se la tuvieron que dar hace 14 días. Si te la diste ayer, no podés entrar. Un detalle. Decíamos cuando se anunció esto que probablemente los boliches en la provincia de Buenos Aires se llenen de chicos con Sinopharm, ¿no? Que son las que se cumplieron al pie de la letra. Cuando la gente se daba la primera dosis de Sinopharm, al mes ya te estaban llamando. Distinto AstraZeneca, Sputnik, bueno, en fin. Porque ¿a qué voy yo? Los que tenemos el esquema completo, en general, somos los que tenemos más de 40 años, ¿no? Es más difícil encontrar a gente de 30 y pico o de 20 y pico con el esquema completo, salvo que les hayan dado Sinopharm. Bueno, con AstraZeneca también algunos, ¿no? Pero importante, para ir al boliche, esquema completo, con una sola dosis no podés. Si hablamos de los salones de fiesta, ahí hace falta la vacunación completa y además, casamiento, fiesta de 15, bar mitzvah, un test negativo no antes de 48 horas. Los eventos de más de 1000 personas en espacios cerrados, ¿sí? El Movistar Arena o los teatros esos que son gigantes, bueno, al 50% de aforo. Más de 1000 personas, estamos hablando del Luna Park, ¿sí? Los teatros normales tienen el aforo del 100%, igual que los cines. Un esquema de vacunación completo o al menos una dosis de vacuna más el test negativo, o sea, las dos variantes, ¿no? O el esquema completo o una dosis más el test negativo. Al aire libre
podrán requerir a mayores de 18 años al menos una dosis, porque recuerden que estos primeros 2 hechos son en espacios cerrados, ¿sí? Insisto, el Luna Park o el Movistar Arena. Si el evento es al aire libre, tipo Lollapalooza, podrán requerir una sola dosis en vez del esquema completo. Esto es, volvemos a lo mismo, ¿no? Es lo que ya rige desde marzo del año pasado. En el trabajo siguen exceptuadas de concurrir las personas con patologías de riesgo. Están detalladas en el decreto, pero a grandes rasgos son las comorbilidades que ya conocemos, ¿no? Inmunodeficiencias congénitas, anatómicas, bueno, van desde asma hasta desnutrición, o sea, todo está tabulado en el decreto. Eso rige, por más que los casos hayan bajado, bueno, la gente que es de riesgo extremo sigue exceptuada de ir a trabajar. Sí habrá presencialidad plena en todas las jurisdicciones, organismos y entidades de la Administración Pública Nacional. Vas a hacer un trámite, tienen que estar todos, salvo los que nombramos antes no pueden por cuestiones de salud. Lo que conté hasta ahora ya rige, desde el 1 de octubre. Hablemos del 1 de noviembre. Se restablece el ingreso de extranjeros no residentes. El Ministerio de Salud va a definir los corredores seguros, que estos están protestando las aerolíneas porque dicen que todavía no les dieron definiciones. La Dirección de Migraciones podrá autorizar el tránsito vecinal fronterizo. Desde hoy ya pueden entrar turistas de países limítrofes, pero desde el 1 de noviembre van a poder ingresar turistas de otros países más allá de los limítrofes. ¿Terminamos con esto o queda alguna placa más? Me parece que hemos terminado, sí. Bueno, en un ratito les vamos a contar más detalles acerca de cómo va a ser la vuelta del público a los estadios, ¿sí? Que es uno de los temas que por supuesto, más